Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en dos mundos fascinantes, el análisis de datos cuantitativo y el cualitativo. Son básicamente los dos grandes caminos que existen para convertir un mar de información en conocimiento real. Ok, arranquemos con la pregunta del millón, la que está en el corazón de todo esto. ¿Cómo se hace para tomar una montaña de datos brutos y transformarla en algo útil, en conocimiento de verdad? Este es, sin duda, el mayor desafío para cualquier investigador. A ver, pongámonos en la piel de un investigador por un momento. Imaginen que pasaron meses recopilando información y ahora, de repente se encuentran frente a, un verdadero diluvio de datos. Y aquí viene lo interesante, porque juntar toda esa información es en realidad solo la primera parte del viaje. El verdadero reto, casi diría que el arte, empieza ahora. Hay que encontrarle el sentido a todo eso, buscar patrones, historias, significados que están escondidos a simple vista. Entonces, para enfrentar este desafío, no hay un único camino. De hecho, hay dos grandes rutas, dos filosofías muy distintas para abordar el análisis. El primer camino que podemos tomar es el cuantitativo. Aquí, como su nombre lo indica, todo se trata de números. Los números son el lenguaje universal. Pensemos, por ejemplo, en una encuesta electoral. El análisis cuantitativo nos diría, con precisión, qué porcentaje de la gente piensa votar por el candidato A o por el B. Su objetivo es medir, contar y usar la estadística para ver el panorama general y, a partir de una muestra, poder decir algo sobre una población mucho más grande. Y luego tenemos el segundo camino, el cualitativo. Y este es totalmente diferente. Aquí no nos interesan tanto los porcentajes, sino la profundidad, el detalle. Si seguimos con el mismo ejemplo de la elección, el análisis cualitativo no preguntaría ¿cuántos?, sino ¿por qué? ¿Por qué la gente se inclina por ese candidato? Se trata de entender a fondo las experiencias, las opiniones, las motivaciones que hay detrás de los números. Y aquí lo vemos súper claro, ¿no? Es la diferencia fundamental. El análisis cuantitativo se pregunta ¿cuántos? Quiere medir. El cualitativo se pregunta ¿por qué? Quiere interpretar. Uno nos da, digamos, la foto panorámica, mientras que el otro nos ofrece un primer plano, con todo lujo de detalles. Y claro, para recorrer cada uno de estos caminos, los investigadores no van solos. Cuentan con herramientas súper especializadas, con software diseñado específicamente para cada tipo de análisis. Aquí tenemos a dos de los jugadores más importantes en este campo. Por un lado, SPSS, un verdadero clásico para el análisis estadístico, el rey de los números. Y por el otro, Atlas TI, que es el gran aliado cuando se trata de analizar textos, entrevistas, en fin, el mundo de las palabras. Hablemos un poco de SPSS. Este es, como se dice, el caballo de batalla del análisis cuantitativo. Lleva muchísimos años en el ruedo y es una pieza clave en las ciencias sociales y económicas. Con SPSS se puede hacer de todo, desde algo tan simple como sacar un promedio hasta análisis súper complejos para predecir comportamientos. Su universo son las variables, las estadísticas, las correlaciones, básicamente hacer que los números hablen. Y en la otra esquina tenemos a Atlas TI. Este programa forma parte de una familia de software conocida como KQDAS. El nombre suena un poco técnico, pero básicamente significa Software para Análisis Cualitativo de Datos asistido por computadora. Ojo, estas herramientas no hacen cálculos estadísticos. Su función es otra. Ayudan al investigador a poner orden en un montón de texto, de entrevistas, de videos, permiten clasificar, codificar y, lo más importante, encontrar conexiones para construir ideas y teorías a partir de lo que la gente dice. De hecho, es interesante ver cómo ha evolucionado este tipo de software. Al principio eran poco más que buscadores de palabras. Luego se volvieron más sofisticados, permitiendo organizar y etiquetar pedazos de texto. Hoy en día, herramientas como Atlas TI están en otro nivel. Ya no solo organizan, sino que ayudan a construir mapas de ideas, a conectar conceptos y a desarrollar teorías completas a partir de los datos. Ok, entonces ya tenemos los dos caminos y las herramientas para cada uno. Pero, ¿cómo es el proceso en la práctica? ¿Cómo se ve el día a día de un análisis cuantitativo versus uno cualitativo? El camino cuantitativo es bastante directo, como una línea recta. Sigue una serie de pasos muy estructurados, uno después del otro. Es un proceso muy lógico y ordenado. Este esquema lo muestra perfecto. El flujo va de un punto a otro, de izquierda a derecha. Se empieza eligiendo el programa, digamos SPSS. Luego, un paso súper importante,
Limpiar y revisar los datos para que todo esté correcto. Después se empieza a explorar, se ponen a prueba las hipótesis que se tenían al principio y al final se presentan los resultados. Como ven, un camino con un inicio y un fin muy bien definidos. Ahora, pasemos al mundo cualitativo. Y aquí la cosa cambia completamente. El proceso no es para nada una línea recta, es mucho más como un círculo o una espiral. Miren este otro esquema. Aquí no hay un principio y un final claros. Es un ciclo constante. El investigador lee los textos, marca las partes interesantes, crea categorías, pero luego, con esas nuevas ideas en mente, vuelve a leer los textos. Es como un diálogo permanente con los datos. Cada vuelta que se le da, la comprensión se hace más y más profunda. No se trata de seguir una receta, sino de dejarse llevar por el descubrimiento. Y es aquí donde una herramienta como Atlas T brilla, porque justamente facilita este ir y venir entre dos niveles. Por un lado está el nivel textual, que es donde se trabaja directamente con el material en bruto, las entrevistas, los documentos. Y por otro está el nivel conceptual, que es donde se empiezan a conectar las ideas, a construir esos mapas conceptuales para llegar a una teoría. Bueno, después de ver todo esto, la pregunta es obvia. ¿Cuál de los dos caminos es mejor? Y la respuesta es ninguno. No se trata de que uno sea mejor que el otro, son simplemente diferentes. La clave está en elegir el lente correcto para la pregunta de investigación que se tiene. Y esta analogía de los lentes me parece genial para entenderlo. El análisis cuantitativo es como usar un lente gran angular, te da una vista panorámica, te permite ver patrones a gran escala en una población enorme. En cambio, el análisis cualitativo es como usar un microscopio. Te enfocas en algo muy específico y lo examinas con un nivel de detalle increíble, viendo toda su complejidad y su contexto. Entonces, para cerrar, quedémonos con estas ideas clave. Primero, el análisis de datos tiene dos grandes familias, la cuantitativa y la cualitativa. Segundo, la cuantitativa, con herramientas como SPSS, usa números para medir y generalizar. Y tercero, la cualitativa, con herramientas como Atlas.t, usa textos y significados para interpretar y profundizar. Y lo más importante de todo, la decisión de qué camino tomar depende 100% de la pregunta que se quiera responder. Y quiero terminar con una última reflexión. Hoy en día vivimos en la era del Big Data, ¿verdad? Estamos como obsesionados con analizar millones y millones de datos. Y en medio de todo eso, vale la pena preguntarse, ¿qué valor tiene el análisis profundo de unas pocas historias? ¿Qué nos pueden enseñar esas pequeñas narrativas que los grandes números a veces no logran capturar? Bueno, una idea para seguir pensando.